¿Qué tal? Videotutorial número 40 del curso de XHTML. Soy Jesús Conde y estamos viendo el uso de los loops. Ya dijimos cuando vimos los objetos array que estos solían utilizarse mucho junto con los loops. Y se usan tanto para poblarlos como para usar sus valores. Mediante el uso de un loop for, por ejemplo, podemos asignarle valores a un array, que es lo que se denomina poblar un array. Y existe también un tipo de loop específico para usar con objetos, que es el loop que se denomina el loop for in, que veremos en un momento. Pero antes de ver ese loop, el loop for in, vamos a ver en un ejemplo cómo usar el loop for, ya visto, para poblar un array. Resumimos primero lo que queremos hacer, que como aquí ves es crear un array al que vamos a llamar años. Mejor vamos a llamarle years, por eso de no usar en nombres de variables, funciones y demás, ñes o acentos. Lo que queremos hacer es que mediante un loop for se pueble ese array years con los años del 2000 al 2009, por ejemplo, y luego que nos los muestre en pantalla en una columna. Eso es lo que queremos hacer. Cuando programes, otra de las cosas importantes es plantearte temas de este tipo. Decir qué quiero conseguir y a partir de ahí ver qué modos tienes que utilizar para conseguirlo. Por tanto, si alguno quiere ya probar, no estaría mal que pare el vídeo ahora y se plantee cómo podría hacer él por su cuenta. Ahí tiene ya como pistas que tiene que utilizar arrays, un array en este caso, y tiene que utilizar el loop for, cómo podría conseguir lo que aquí se indica. Recuerda, por tanto, que la importancia de esto es entender el modo de trabajar conjuntamente con loops y con arrays. Vamos a empezar por crear un array. Como decíamos, vamos a llamarle years, podríamos llamarle de cualquier modo. Y para hacerlo vamos a utilizar el constructor del objeto array, tema del que ya hablamos cuando vimos el apartado dedicado a los arrays en anteriores videotutoriales. Empezamos entonces por crear un objeto array mediante el constructor. Recuerda que es la palabra new, como ya vimos. Aquí lo vemos, simplemente guardamos en un contenedor al que de nombre years y creamos un nuevo array al que le vamos a dar un valor de entrada. Como ves, ponemos 10, puede ser cualquier otro, porque nos va a permitir ahora, con el uso del loop for y la propiedad length del objeto array de la que ya hablamos, utilizarlo para indicar el número de veces que tiene que poblar el array. Y a continuación creamos ese loop for del que hablábamos y como los tres valores que tenemos que indicarle, recuerda siempre un loop for, de inicio le vamos a dar un valor de 0, como condición le vamos a indicar que sea menor que el tamaño del array, por lo tanto usamos la propiedad length y posteriormente ponemos el contador, simplemente es eso, aquí lo vemos escrito. Y como ves, variable i igual a 0 y menor que el nombre del array length, el tamaño del array, y el contador para que vaya aumentando de 1 en 1. Y ahora indicamos las declaraciones, las acciones que queremos que se ejecuten cada vez que se repita el loop. Y para empezar, lo que queremos es que vaya aumentando el valor que tiene years en 1. Por lo tanto, para hacerlo, recuerda que el modo de hacer referencia a cada valor que guarda el array es el nombre del array y el índice entre corchetes. Recuerda, creo que ya a estas alturas lo tienes que tener claro, que ese valor i va a ser un valor dinámico, ya que cada vez que se vaya iterando, repitiendo el loop, aumentará en 1. Por tanto, lo que hacemos aquí ahora, lo escribimos,
es hacer que years i, por lo tanto el valor que en ese momento tenga i, se haga igual a el valor de i más 2000. Por lo tanto, aquí lo que va a hacer es poner 2000 y lo que va cambiando 2000, 2001, 2002, 2003 y con eso tenemos el año, que es lo que queremos. Si ya estás acostumbrado a trabajar con arrays, desde luego esto tiene que ser ya totalmente comprensible. Si estás empezando y tienes dudas, entender esta línea es clave para entender el funcionamiento de los arrays. Y en este caso de los arrays trabajando con loops. Como este valor i es un valor dinámico que va cambiando cada vez que se repite el loop, porque es lo que aquí le indicamos en el contador. Después, como lo que queremos son que aparezcan los años, pues simplemente a partir del 2000, pues le vamos sumando 2000 más el valor que tenga ahí. Como empieza en 0, pues empezará 2000, 2001, 2002, hasta que llegue al tamaño del array, que es 10. Así de simple es el proceso una vez entendido. Y ahora con esto tendríamos el array poblado, pero para ver el resultado utilizamos de nuevo el document write, que nos va a permitir que se nos muestre en pantalla, y de nuevo tenemos que indicarle que nos vaya mostrando para cada loop, recuerda que está dentro del loop for, el valor que tiene years i. Simplemente eso, document write para years con el valor de i, como decíamos, ese valor dinámico. Le podemos poner, como hacemos en este caso, algún otro texto, un string, aquí es el año más years. Observa que aquí no cerramos porque vamos a poner también un break, una HTML, la etiqueta BR para que cada vez vaya dando un salto y se escriba cada año debajo uno del otro y forme una columna y no aparezcan juntos pegados todos los números. Ello como string, después de un más, recuerda esa posibilidad que nos da JavaScript de incluir etiquetas HTML, lo que tiene una cantidad enorme de posibilidades, como vamos viendo. Con esto tenemos ya nuestro document write. Recuerda que todo esto está dentro del loop for, por tanto tenemos que cerrar las llaves del loop for. Pues con esto ya tenemos un array que se puebla mediante el uso de un loop for y la propiedad length del objeto array, que recuerda que vimos en su momento. Lo probamos y observa cómo aparecen los años, uno debajo de otro por el break, del 2000 al 2009, porque es el tamaño que se le indica al array. Si simplemente cambias el valor length en vez de 10, 11, aparecería aquí también el 2010 o los que quisieras. Antes de seguir, simplemente señalar la importancia de siempre que se esté trabajando en programación, usar un buen depurador es clave, nos libra de un montón de quebraderos de cabeza. El que no conozca la sensación esa de pronto tienes algo terminado, todo contento y lo pruebas y no funciona. Pues para eso contar con un depurador, porque es lo más común. Decíamos antes, por ejemplo, la necesidad de cerrar aquí estas llaves. Podría ser cualquier otra cosa, que nos falte un punto y coma. Si cuentas con un buen depurador, esos problemas se suelen solucionar siempre muy rápido. Por tanto, no hay que preocuparse cuando estamos probando un script y no funciona la primera vez. Casi nunca suelen funcionar, es la verdad. ¿Qué ocurre si probamos este mismo script sin la llave de cierre del loop for? Lo vemos en el navegador. JavaScript al funcionar en el navegador y al contar Firefox con esta magnífica consola de JavaScript, observa como aquí nos indica perfectamente en qué línea y también cuál es el error. Simplemente que faltan las llaves de cierre. Por tanto, simplemente en este caso, si fuera un punto y coma lo mismo, en algunos otros casos puede ser un poco más complicado, pero la ayuda de estos depuradores, en este caso de JavaScript, es fundamental y es un gran aliado en la escritura de código. Ya nos indica con eso que simplemente lo que tenemos que hacer es poner aquí unas llaves de cierre y con ello ya nos funcionará nuestro script como lo hacía antes.
Aunque tampoco sería necesario decir que con este loop for hemos poblado el array years y que ahora el array years contiene sus valores, los sigue conteniendo. Lo hemos visto, digo que no era necesario porque usando el document RUI justo lo que hemos hecho es recuperar los valores que tiene ahora el array years. Pero si probáramos para ver cualquier otro de los valores, veríamos cómo sigue manteniéndolos y podríamos usarlo en cualquier momento a lo largo del script. Por ejemplo, muy sencillo, pero puestos, intenta, dentro de este mismo script, por ejemplo, simplemente después del for, escribe aquí otro document RUI para recuperar el quinto valor del array years. ¿Cómo tendrías que hacer? Ya digo que es sencillísimo, pero bueno, para practicar. Pues simplemente escribiendo de nuevo document write y ahora entre paréntesis pues ya no ponemos ni es el año ni nada, simplemente el código necesario para extraer un determinado valor del array. Aquí decíamos por ejemplo el 5, el que quisiéramos, pues así nos devuelve el valor que el array years tiene como valor 5. Simplemente con esto pues ya nos lo tiene que devolver. Al tener aquí un break en el último, en el loop los haces hasta el último, ya aparecerá también debajo. Si lo probamos, después de guardarlo como siempre, observa cómo aparece 2005, que es ese valor. Recuerda como siempre que la cuenta se empieza desde 0 y llega hasta 5, que por lo tanto es este valor. Un tercer tipo de loop disponible en JavaScript es el loop llamado for-in. Un loop tremendamente útil. De entrada no es tan flexible como los otros loops, como el loop for o el loop while. Pero se trata de un loop que está diseñado especialmente para ejecutarse junto con los objetos. Se trata de un loop que está especialmente diseñado para ejecutar una operación por cada propiedad que tenga el objeto al que se le aplica. De entrada puede parecer un poco más difícil de entender, en el sentido de que necesitamos saber lo que son los objetos, lo que son las propiedades de los objetos. Pero, desde luego, es mucho más sencillo de escribir, ya que aquí solo tenemos que indicar en qué objeto queremos aplicar el loop. Y en el fondo, lo vamos a ver ahora en un ejemplo, es tan sencillo como decirle al loop que tiene que hacerse tantas veces como propiedades tenga el objeto al que se le va a aplicar. Si el objeto tiene 4 propiedades, el loop se repetirá 4 veces. Si el objeto tiene 10 veces. Si tenemos un objeto y le cambiamos el número de propiedades, automáticamente el loop for cambiará el número de veces que se repite al de propiedades que tenga el objeto. Así de sencillo y así de poderoso. Vamos a verlo en un ejemplo práctico. Resumimos aquí de nuevo lo que vamos a hacer. Creamos un array, le vamos a poner de nombre colores, y ya de entrada recuerda que cuando creamos el array ya podemos asignarle unos valores. Vamos a asignarle 4 valores con nombres de colores, le vamos a dar los nombres de colores en inglés, porque posteriormente vamos a usar esos nombres para que el color de letra de texto en cada vez que se vaya haciendo loop cambie al que está indicado en la propiedad. Así que por lo tanto si los ponemos en castellano no los va a entender, por lo tanto usaremos los nombres en inglés. Lo que hacemos por tanto es aplicar el loop for in a el objeto array colores. De ahí el uso de la palabra clave in para indicar a qué objeto. Aquí será in colores. Y por lo tanto el loop se va a repetir, a iterar tantas veces como propiedades tenga este array, que en este caso son 4. Y después para cada una de las veces que se itere, pues simplemente indicar qué acciones, qué declaraciones queremos que se lleve a cabo. En este caso lo que queremos es que vaya dando en cada una de las iteraciones justo el color que aparezca en la propiedad. Las propiedades van convirtiéndose en el valor del loop de izquierda a derecha según estén indicadas. Por lo tanto, como decíamos, empezamos por crear un nuevo array al que vamos a llamar colores y ya le asignamos 4 valores. Ya vimos cómo se podían asignar valores de distintos modos. Vamos a usar poniendo la palabra clave new y por lo tanto de este modo tenemos el
colores como el nombre del array donde guardamos, la palabra new array, y ahora los 4 valores que le damos, que recuerda que ponemos en inglés para que ahora cuando los recupere en la declaración pueda convertir la letra, el texto, en el color que se indica que es lo que queremos. A continuación creamos ese loop for in, que ya decíamos que en cuanto a la escritura es tremendamente simple, porque simplemente tenemos que indicar la variable, darle un nombre, vamos a usar también de nuevo i, aunque recuerda que podemos usar cualquiera, indicar a qué objeto queremos aplicárselo, que aquí es a colores. Por lo tanto, simplemente for var i in colores. Simplemente de este modo lo que indicamos es que haga el loop for, que el resultado se guarde en una variable llamada i y que lo haga en el objeto colores, y se va a hacer tantas veces como propiedades tenga ese objeto, que aquí son 4 las que fueran. Pues ahora en las declaraciones a ejecutar por cada iteración del loop vamos a poner 2 declaraciones. La primera para indicar el color que queremos que se dé a la fuente. De nuevo, esta posibilidad que nos da JavaScript de utilizar etiquetas HTML tiene una gran utilidad, lo vemos en esta primera línea, esta primera declaración. Y en la segunda, simplemente el texto que queremos que aparezca, pues indicando el color es tal color. Vamos a escribir esta primera declaración a mano, entre otras cosas, para ver la gran importancia que tiene esta posibilidad que nos da JavaScript de utilizar etiquetas y cómo hacerlo. Simplemente empezamos con un document write y ahora entre paréntesis tenemos que indicar la etiqueta que queremos usar, que es font, y el color que queremos usar. Ahora el color ponemos igual. Observa ahora cómo cuando queremos conseguir a veces determinada cosa con código hay que escribirlo de una forma que puede parecer compleja. En realidad lo es, simplemente hay que fijarse, porque ahora ten en cuenta que lo que queremos es aquí indicar un tipo de color, que como tienes que saber, cuando usamos un font color va entre comillas, pero a su vez estamos usando un string y ahora aquí tenemos que añadirlo como un más. Sé que parece un rollo, en este caso sí que lo es, pero observa el modo en el que lo tenemos que hacer. Porque para empezar tenemos que empezar a abrir las comillas para poner el color que queremos indicar. Como ya tenemos abiertas unas comillas, recuerda que si queremos utilizar más de un tipo de comillas dentro de una misma expresión, usamos la comilla simple. Pero ahora, por eso decía que se complica, para poder indicar el color, usando el signo más para poder utilizar la propiedad, tenemos que cerrar estas comillas, lo cual hacemos. Y ahora sí podemos utilizar el signo más y ahora indicar que aparezca colores y el valor que tenga i. Lo indicamos así, con colores i. Y ahora nos queda de poner también como string la etiqueta de cierre de font, que recuerda que tenemos aquí también. Por lo tanto, tenemos que poner aquí las comillas de cierre para empezar, tanto las dobles como las simples. Escribir ahora la etiqueta de cierre y poner las comillas de cierre. Un rollo, en este caso lo reconozco, es un buen ejemplo de ese tipo de trozos de código que hay que guardar como oro en paño para poder volver a utilizar y no tener que estar recordando ahora justo aquí esta comilla, la otra, que nos hace aparte perder mucho tiempo. Pero como contrapartida, el resultado, como vamos a ver, es realmente un resultado magnífico, ya que nos va a permitir que cada color, ahora pondremos aquí para que aparezca el nombre, eso es muy sencillo, pero que aparezca con el color propio de cada propiedad. Por la complejidad y haber escrito rápido, esto de todos modos sí que se ve bien. Recuerda que aquí colores como tal no es string, sino que es la recuperación del valor de un array, así que hay que poner un más antes del último string, que es el de cierre. Así sí que es el modo de escribirlo. Recuerda que estas otras comillas simples son para que después sí esto lo considere como, entre comillas, el color a aplicar a la etiqueta font color.
Pues ahora en el otro document RUI, que es el texto que vamos a hacer que aparezca en pantalla, aquí determinamos el color. También vamos a complicarlo un poco más. A medida que vaya avanzando el curso, pues tenemos que ir cada vez utilizando lo que vamos aprendiendo en el código que escribimos. Y observa que lo que hacemos es indicarle que nos escriba primero la palabra colores, pero después también como string que nos aparezca el valor de i. Pero observa que es el valor de i, no el valor de colores i. Por lo tanto, el valor de i será 0, 1, 2. Con esto vamos a conseguir que en la primera parte aparezca el nombre del array colores y entre corchetes el valor del array en ese momento. Aparecerá colores 0, colores 1, colores 2 y sea igual a colores y en este caso sí, colores sí, será cada una de las propiedades 0, 1, 2, 3. Para colores 0, red, para colores 1, green, para colores 2, blue y para colores 3, purple. Creo que se entiende bien, de nuevo, el uso conjunto de determinadas posibilidades de JavaScript. Después acabamos con un break justo para que cada loop vaya poniendo uno debajo de otro. Y observa con estas pocas líneas de código, eso sí, también es cierto que empiezan a complicarse, lo que nos tenemos que alegrar, ya que demuestra que vamos avanzando en el curso, pero si ahora lo probamos, observa el magnífico resultado que va a tener en pantalla. Aquí lo vemos con cada una de las líneas en el color que indican la propiedad y indicándonos también el valor que es colores 0, colores 1, colores 2, colores 3. Recuerda que para que aparezca esto lo que hacemos es tomar el valor de i, no el valor de colores i. Y el valor de colores i es el que tomamos aquí. Los loops nos permiten, por tanto, iterar una serie de declaraciones las veces que determinemos según alguna condición. Pero en algunos casos puede que también nos interese poder controlar el loop para que antes de llegar al final del mismo bien pueda dejar de ejecutarse o bien pueda volver al principio del loop sin tener que alcanzar las llaves de cierre. Ya vimos con el condicional switch el uso de la palabra clave break. Pues con los loops también podemos usar tanto break como continue. Lo que hace break es salir del loop y continuar la ejecución del script en la siguiente línea después de las llaves de cierre del loop. Lo mismo que hacía con el condicional switch, como vimos. Mientras que la palabra clave continue lo que hace es, desde el lugar donde se encuentre dentro del loop, enviar el control del loop directamente al principio del loop y volver a reevaluar de nuevo la condición que tenga ese loop. Si la condición se sigue cumpliendo, entra de nuevo en el bloque de declaraciones y se sigue ejecutando. Vamos a ver un ejemplo de este uso de break y continue. Vamos a hacerlo con un loop while y vamos a crear un script que podemos denominar complejo. Complejo en el sentido de que vamos a utilizar muchas de las posibilidades que JavaScript nos permite, que ya hemos aprendido. No, por lo tanto, difícil. Si has seguido el curso hasta aquí, lo vas entendiendo. Entenderás también perfectamente el script. Vamos a empezar con una primera línea que no tiene que ver directamente con el loop. La vamos a utilizar de nuevo la posibilidad que nos da JavaScript de pasar también etiquetas HTML. Vamos a hacer que lo que se imprima en la pantalla aparezca en un determinado tipo de texto. Vamos a poner, por ejemplo, que sea de un tamaño +2, pero recuerda que del mismo modo que ponemos esa propiedad podríamos poner cualquier otra, lo cual es una idea clara de las posibilidades que nos ofrece este sistema. De nuevo, recuerda que cuando tengas que usar en una misma expresión más de 2 veces las comillas, puedes utilizar comillas dobles y simples y así solucionas el problema. Y a continuación, si iniciamos ese loop while, como decíamos,
Ya sabes que un loop while hay que poner entre paréntesis la condición mientras que esa condición. Y como condición, en este caso, vamos a ponerle un valor booleano. Cuando se habla de valores booleanos es simplemente verdadero o falso. La condición va a ser que en el resto del código, lo veremos ahora, para que se siga cumpliendo y por lo tanto el loop se siga ejecutando, tiene que ser verdadero. Por lo tanto, simplemente tenemos que poner while true, que es la palabra clave, para el uso de ese valor booleano. Recuerda que esto lo que quiere decir es que la condición se cumple mientras lo que se vaya produciendo en el script sea verdadero. Porque ahora lo que vamos a incluir dentro del loop es un conjunto de condicionales que nos va a permitir que según los datos que introduzca el usuario se vayan ejecutando una u otra de las acciones. Por eso hablaba al principio de la complejidad, vemos cómo se puede sin ningún problema utilizar condicionales dentro de loops, que es lo que hacemos en este ejemplo. Creo que antes de continuar construyendo el script podemos ver cuál va a ser el resultado final para entenderlo. Observa cómo tenemos abierta una ventana prompt, que recuerda ya lo usamos en otras ocasiones. Abre una ventana que nos permite entrar un valor que es lo que va a usar para comparar, en este caso en el condicional. Lo que ponemos aquí es un conjunto de condicionales en el que podemos entrar notas en número y según el valor que entremos nos devuelve si la nota es un notable, un bien, un sobresaliente o un suspenso. Si ponemos por ejemplo un 6, observa cómo nos aparece aquí bien. Y aquí es donde está funcionando el loop. Nos pregunta si queremos escribir otra nota. Aquí podemos poner sí o no. Si ponemos sí, vemos cómo nos deja escribir otra nota. Si ponemos por ejemplo un 2, nos indica suspenso. Y aquí sigue preguntando. Si ahora por ejemplo pongo aquí no, que no quiero escribir otra nota, simplemente se despide. Hasta pronto. Como ves es un script muy completo, usa tanto el loop como condicionales, que ahora vamos a ver, como las palabras clave break y continue para decidir si volver al principio del loop o salir del loop. Vamos, una vez entendido lo que hace, ver cómo acabar de construirlo. Para construirlo entonces, para empezar, creamos el prompt, vamos a guardar el valor que incluya el usuario en una variable, a la que podemos llamar, por ejemplo, notas. Sería algo como esto, variable nota igual a prompt, con la pregunta, y ahora a partir de aquí los distintos condicionales, indicando que si va de tal a tal valor, que devuelva tal, si va de tal a tal valor, lo vemos ahora. Empezamos en una primera línea con un primer if en el que indicamos, pues, por ejemplo, que si el valor que se incluye es menor de 0 o mayor de 10, que son los límites, pues que entonces que diga en document array indicando que el valor es incorrecto, más o menos. Aquí vemos el modo usando los operadores, también ya lo vimos. Si nota, el valor entrado, es menor de 0 o nota es mayor de 10, pues entonces lo que tenemos que hacer en document write. Ahora indicamos, por lo tanto, con un document write el mensaje que queremos que aparezca, escrito en este tamaño de 2 de fuente. Si la elección es no válida, ponemos elección no válida. Pero queremos, por lo tanto, que, recuerda que estamos dentro de un loop y aquí en condicional, que después de haber valorado esto, que el loop continúe. Por lo tanto, tenemos que utilizar aquí justo la palabra clave continúe, para que lleve a cabo de nuevo el loop y siga preguntando por más notas si queremos. Con esto, por tanto, vemos el uso del primer continúe. En caso de que se entre un valor que no es válido, envía directamente el mensaje de que no es válido y nos envía de nuevo al principio del loop, y lo que hará, por lo tanto, de nuevo es volver a preguntar para que entremos una nota. Ahora con el resto de las notas se hace una graduación para que devuelva el resultado de cada una de ellas. Es un conjunto de if, else y else, que no vamos ahora a poner aquí uno a uno porque no tendría sentido. Observa que aquí no lleva ningún continúe porque en cada caso lo que va a hacer es devolver lo que del resultado que aquí nos indique, y ahora veremos lo que ponemos a partir de aquí.
Porque, como vemos aquí, no incluimos ningún break ni ningún continue, por lo tanto el script se seguirá ejecutando. Según el valor que se indique, nos escribirá lo que aquí se pone, pero lo que vamos a hacer entonces en la siguiente línea es crear otro prompt para que se abra preguntando si es que se quiere escribir otra nota o no. Con eso nos permite la posibilidad, como vemos, a esto nos referimos cuando vamos de controlar el loop, si se va a repetir el loop o no, vamos a ser nosotros los que lo decidamos. Creamos por tanto un nuevo prompt que guardamos en la variable responde y en el que se pregunta eso: ¿quieres escribir otra nota? Ahora tenemos que indicar aquí de nuevo las acciones ante las posibles contestaciones. Las posibles contestaciones positivas pues son sí. En este caso vamos a poner sí o sí con acento, porque probablemente de las dos formas se escriba, y para que las dos las acepte lo podemos hacer de nuevo el condicional if. Si responde, que es la variable, igual a sí o igual a sí, en los dos casos el resultado es el mismo. Pues creo que lo que tenemos que poner aquí es obvio. Si sigues hasta aquí el script, si pones sí, lo que queremos es que vuelva al principio, por lo tanto tendremos que usar de nuevo continúe. Lo que hará en este caso, si escribes sí, pues es continúe, con lo cual vuelve al principio del loop. El resto, cualquier otra cosa que escriba que no sea sí, pues lo que queremos es que deje de ejecutarse el loop y por lo tanto siga a partir de la línea al final, y tenemos que usar la otra palabra clave de la que acabamos, break, para que lleve a cabo el salto. Pues como es la alternativa, ponemos else y un break, como vemos aquí, y por lo tanto cerramos. Lo que vamos a hacer también ahora es poner un mensaje de despedida. En caso diga que no, pues por ejemplo eso, hasta pronto, lo que queramos. ¿Qué es lo que hacemos en esta línea? Línea que se va a visualizar porque es la primera que está ya fuera del loop que hemos cerrado, y por lo tanto la primera que se ejecuta después del break, que justo recuerda que hace eso. Pues aquí tenemos un buen ejemplo, como ves, con un resultado de salida considerable en cuanto a las posibilidades de uso de loops junto con condicionales y de las palabras claves continue y break, que nos permiten controlar el modo en el que se ejecuta el loop. Lo vemos en funcionamiento y sobre el resultado vemos alguna cosa. Observa como por ejemplo si introducimos un valor que no es válido, 13, que recuerda que es la primera parte que pusimos, el primer condicional dentro del loop, escribe lección no válida, como lo indicamos, pero ya vuelve inmediatamente a la pantalla, al prompt, para preguntarnos por otra nota. No nos pregunta si queremos introducir otra nota, porque recuerda que pusimos al final de ese condicional un continue, por lo tanto vuelve al principio del loop. Sin embargo, si entramos cualquier nota correcta, por ejemplo 4, como vemos, nos aparece el resultado que indicamos en el condicional, pero ahora lo que aparece aquí es el prompt preguntándonos si queremos escribir otra nota o no. Y recuerda que ahora es aquí donde está el condicional if else con continue o break. Si ponemos sí, de las dos maneras que dijimos que podía ponerse, pues entonces es continue y vuelve a aparecer en la pantalla para poner otra nota. Si ponemos cualquier otra cosa que no sea sí, entonces es break, y por lo tanto lo que hace es ir a la línea siguiente fuera del loop y aparece lo que allí poníamos, hasta pronto. Creo que está claro. Y del mismo modo que podemos usar condicionales dentro de loops, también podemos usar loops dentro de loops, lo que se denominan los loops anidados. Vemos aquí un ejemplo de una estructura de loop anidado que suelen usarse muy comúnmente para mostrar datos en pantalla que aparezcan ya directamente gracias al uso del loop anidado ordenados en filas y columnas. Observa cómo existe un loop externo, podemos llamarlo así, y otro loop interno. En este caso lo que hacemos es indicar un número de iteraciones para el externo y hacer que el interno dependa en su tamaño del del loop externo. De ese modo se van a estar repitiendo y lo vemos ahora para que quede más claro su construcción completa.
Empezamos creando una variable string con un valor que es ese que queremos que aparezca organizado en filas síncronas. Vamos a poner, por ejemplo, el signo de la arroba. Empezamos con el loop externo, como decíamos, vamos a llamarle a su variable fila, por ejemplo, con un valor inicial de 0 hasta 6 y, como siempre, con el contador de aumento. Ahora creamos el loop interno, podemos llamarle así, en el que, como vemos ahora los valores, le vamos a llamar a la variable columna col para diferenciarlas y empieza también en 0 y ahora el valor de col lo hacemos igual siempre que sea menor que si itere, siempre que sea menor la condición que fila y después también que vaya aumentando su tamaño. Ahora aquí lo que le indicamos en este interno es que escriba el valor de la variable str a la que llamamos así. Cerramos las llaves del loop interno y ahora en el externo hacemos un break para que aparezcan separados los valores en distintas filas, que es lo que queremos. Por lo tanto, un document write br. Y cerramos también las llaves de este primer loop del externo. Con ello, por lo tanto, como vemos, se va a ir escribiendo, pero también, a medida que se itera, poniéndolo en distintas filas. Con ello conseguimos que ordene, en este caso, este carácter que vemos aquí, pero puede ser cualquier otro, cualquier string. Pantalla, esa salida hasta 6, que recuerda que es el valor, y aquí el mismo, porque ya le indicamos siempre que sea menor que fila. Observa ahora la salida en pantalla con los valores arroba organizados como le indicamos. Vamos a terminar entonces nuestro taller de trabajo aplicando los nuevos conocimientos adquiridos sobre loops para crear un script que trate con arrays usando loops. Taller de trabajo final, pero un trabajo práctico más. Como puedes ver, la parte que estamos dedicando a JavaScript es eminentemente práctica y el trabajo con script va a ser una constante durante todos los videotutoriales del curso. Vemos lo que va a hacer nuestro script. Como vemos, aquí nos lo pone como ejemplo de loop. Tenemos que escribir una serie de nombres y posteriormente nos aparecerán como una lista numerada. Tenemos que ir escribiéndolos. Observa como el prompt, al pulsar sobre aceptar, hace el loop. Hacemos el loop sobre el propio prompt y tenemos que ir escribiendo distintos nombres y se seguirá haciendo loop el prompt mientras que escribamos algo, mientras no dejemos en blanco el espacio. Así que podemos seguir poniendo todos los nombres que queramos. Cuando dejemos el espacio en blanco y pulsemos aceptar o pulsemos cancelar, entonces es cuando usaremos un loop do while, cuando el while deje de estar vacío, esté aquí vacío y por lo tanto se sigue ejecutando y lo que hace es por un lado decir el número de nombres que escribimos y por otro, como vemos aquí, utilizando un loop for in, recuperamos los valores del array y los presentamos como una lista numerada. Vamos a crear entonces el script completo y para empezar, como suele ser bastante habitual en los scripts, empezamos iniciando las variables que vamos a necesitar. Vamos a crear para empezar una variable a la que llamaremos, por ejemplo, nombres, que va a ser un array en el que guardaremos los distintos nombres que vaya introduciendo el usuario. Como el número de nombres no está definido, puede escribir el número de nombres que quiera, no le damos un valor al array, lo dejamos simplemente, lo iniciamos y lo dejamos sin ningún valor. Y en segundo lugar vamos a utilizar para el prompt un loop do while, ahora lo crearemos y recuerda que por lo tanto lo primero tenemos que iniciar la variable ya que no se hace como en el loop for, como ya vimos. Vamos por tanto a crear una variable que es la que vamos a utilizar en el loop. Ya dijimos que se suele utilizar como norma y como el nombre que se le da. Recuerda que no tiene por qué ser, le podemos poner cualquiera, pero vamos a seguir la norma. Vamos a poner i igual a 0, que es el valor inicial por lo tanto, con el que vamos a usar en el loop. Luego, como decíamos, vamos a usar la declaración prompt para pedir al usuario una serie de nombres.
y vamos a usar un loop para que el prompt se repita para cada uno de los nombres que quiera escribir el usuario. Queremos que el usuario incluya por lo menos un nombre, por lo tanto vamos a usar el loop do-while, que recuerda que hace que al menos el contenido del loop se va a ejecutar una vez. Empezamos entonces nuestro loop do-while con la palabra clave do. Abrimos las llaves y ahora entre llaves las distintas declaraciones que se van a ejecutar cada vez que el loop se repita. Y lo vamos a hacer guardándolo dentro de una variable a la que vamos a dar un nombre. Vamos a llamarle por ejemplo otro. Recuerda que ya tenemos aquí una que es la que tenemos para el array, pero esta la vamos a usar para poder determinar si el loop tiene que repetirse o no. Lo vemos. Para empezar creamos esa línea. Como vemos es simplemente un prompt en el que se le indica que escriba otro nombre y el resultado se va a guardar en la variable otro. Porque ahora en la siguiente línea lo que vamos a hacer es utilizar un condicional en el que se comprueba que otro no esté vacío. Y si otro no está vacío, entonces es cuando lo convertimos en un valor del array nombres. Lo vemos aquí escrito. Si otro es mayor de vacío, si tiene por lo tanto algo escrito, nombres i igual a otro. Recuerda que va a estar dentro de un loop, por lo tanto i será en cada momento el número de la iteración del loop que se lleve haciendo. Y una vez hecho esto, desde luego tenemos que modificar el valor de i, haciéndolo igual a i más 1, que es lo que hacemos en este caso. Recuerda que lo podemos escribir así, i igual a i más 1, o podemos escribirlo como i más, que es lo que se hace normalmente, ya que es más rápido. Pero recuerda que el resultado es el mismo y por lo tanto hemos de este modo aumentado el valor de i. Y para la próxima vez se irá guardando, y será nombres 0, nombres 1, nombres 2, y eso es la modo en que se irá guardando en el array, siempre que se entre algo en el prompt cuando se pregunta. Y ya después de esto podemos cerrar las llaves. Y ahora tenemos que indicar el while, durante cuánto tiempo tiene que estar repitiéndose el loop. Recuerda, acabamos de verlo hace poco en este mismo video tutorial, el uso de do while. Y se tiene que repetir hasta que haya un momento en el que la ventana del prompt, por lo tanto otro, sea distinto, se va a repetir mientras esté escrito algo. Por lo tanto podemos ponerlo así, mientras while otro mayor de el espacio vacío. Esto quiere decir que mientras que haya algo escrito, recuerda que aquí ponemos escribe otro nombre, espacio vacío, por lo tanto tiene que haber algo más escrito para que el while se cumpla. Mientras que de este modo, mientras que el usuario esté escribiendo algo en el prompt, el loop se cumple, pasa ese nombre que escribe al array y vuelve otra vez a presentar la ventana como aquí se le indica. Si escribe otro, hace otra vez lo mismo. En el momento en el que no escriba nada es cuando no se cumple el while y es cuando deja de seguir haciéndose el prompt, y ahora será cuando se salga por lo tanto del loop y se siga escribiendo lo que ahora vamos a poner. Ponemos un punto y coma para acabar esta declaración y ahora vamos a utilizar la información recogida del usuario para, en primer lugar, vamos a mostrar el número de nombres que el usuario ha incluido. Para ello tenemos que utilizar la propiedad de la que ya hemos hablado en distintas ocasiones, length, que nos permite saber el número de valores que tiene array en este momento. Por tanto, podemos hacer que aparezca en pantalla el número de nombres que el usuario escribió. Vamos, por tanto, a utilizar un document write. Vamos, para darle más énfasis, para que parezca mayor tamaño, poner etiquetas HTML de cabecera. Vamos a poner H2, por ejemplo. Vamos posteriormente a hacer que aparezca el tamaño
que tiene el array nombres, y por último vamos a poner pues después del número algo como un string. Por ejemplo, el número pues va a ser 2, 3, 4 nombres entrados, por ejemplo, o nombres escritos, podríamos poner. Nombres escritos quedan mejor. Creo que a estas alturas esta línea pues ya no hay que explicar nada. Uso el document write como string, una etiqueta que después aquí tenemos que cerrarla. Posteriormente el operador más para ir uniendo las distintas partes, y aquí el valor que tenga nombres length va a ser el tamaño que aparecerá por lo tanto aquí, y más también como string nombres escritos. Terminamos cerrando la etiqueta, por lo tanto no tiene nada más que explicar. Y ahora, como decíamos, lo que queremos es que a partir de aquí el script nos muestre todos los nombres que ha escrito el usuario en el orden en el que fueron escritos. Y como los nombres están guardados en un array, en el array nombres, la mejor manera de recuperarlos y presentarlos en pantalla es mediante el uso de un loop for in, que es el que vamos a utilizar. Recuerda que, por lo tanto, al ser un loop for in, es independiente del número de nombres que haya escrito el usuario. Va a repetirse el loop por cada una de las propiedades de cada uno de los nombres, en este caso, que encuentre. Empezamos con un document write, y de nuevo empezamos también utilizando una etiqueta HTML como string, que es como tenemos que hacerlo en JavaScript, y es la etiqueta para crear una lista numerada, una lista que tienes que recordar de la parte que vimos de HTML, que tiene la etiqueta OL para crear la lista ordenada, y posteriormente las etiquetas LI para cada uno de los ítems que forman parte de la lista. Así que empezamos creando, como vemos aquí, esa lista ordenada, y ahora es cuando vamos a aplicar el loop. Un loop for in, en el que tenemos que utilizar el nombre que le dimos a la variable for i in nombres. Por cada i que aparezca en nombres, pues un nuevo document write, que va a empezar con la etiqueta li, que recuerda que es para cada ítem de esa lista numerada que queremos que nos cree. Posteriormente, nombres i, para que aparezca el valor cada vez que el valor que vaya teniendo i, y posteriormente un break para que dé un salto de línea. Aquí lo vemos, document write li para crear la lista numerada, nombres i, lo que hará que cada vez que haya un nombre vaya apareciendo, y posteriormente, para que aparezca uno debajo de otro, el break. Y cerramos las llaves del loop for in, y cerramos la etiqueta OL de la lista numerada. Pues con esto tenemos ya terminado nuestro script. Si lo comprobamos, vemos cómo se abre el prompt, indicando que vayamos escribiendo los nombres. Escribimos los nombres que queramos, y mientras aparezca algo escrito, con escribir cualquier cosa valdría, no sé si ni siquiera si lo puse, se podría repetir, no hay ningún problema, ya que no hay ninguna limitación. Y ahora, si lo dejamos en blanco, recuerda que es cuando se cobre la otra parte. Primero nos indica en cabecera H2 el número de nombres que escribimos, y posteriormente una lista ordenada, numerada, con los nombres que hemos escrito. De nuevo, una vez más, insisto, no estaría nada mal que practiques con lo que vamos viendo. Por ejemplo, puedes intentar modificar este script ya creado, haciendo que los nombres que aparecen, en vez de aparecer por el orden en el que se escriben, como aquí hacemos, que aparezcan por orden alfabético. Recuerda que para ello puedes utilizar sort, que ya vimos cuando hablamos de strings y array. Se trata de un método del objeto array que te puede servir para conseguir que los nombres, cuando aparezcan, en lugar de aparecer en el orden en el que se escribieron, que aparezcan por orden alfabético.
En fin, muchas otras posibilidades. Por ejemplo, cómo podéis modificar el script para que en lugar de que el prompt aparezca todas las veces que mientras se vaya escribiendo algo, pues limitarlo, por ejemplo, a 10 veces, como podría hacerse. No vamos a ver todo eso en el vídeo tutorial, creo que ya queda lo suficientemente denso con lo que vimos hasta aquí, pero son prácticas que es el mejor modo de ir aprendiendo. En el próximo video tutorial vamos a ver otros dos objetos clave, el objeto date y el objeto mat, antes de empezar en el próximo con un nuevo bloque dedicado a DOM, que se puede considerar el Document Object Model, como el núcleo de JavaScript. Nada más, hasta aquí este nuevo video tutorial 40 ya de este curso dedicado a XHTML. Os habló Jesús Conde, nos vemos.